Hola, soy editorial corporativo de medios de comunicación, la voz detrás de ECMC Noticias México Internacional y nuestra estación de radio digital, Radio Superación ECMC. Somos su plataforma internacional de referencia para obtener noticias confiables e historias inspiradoras que lo mantienen informado y motivado todos los días. Únase a nuestra comunidad y manténgase conectado con las últimas actualizaciones que le interesan. Síguenos ahora y sé parte de la conversación porque tu voz merece ser escuchada. Editorial corporativo de medios de comunicación de México. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de las redes sociales para ECMC Noticias México y Radio Superación? Mi nombre es Sara Vargas. Nos encontramos en un gran programa, la Mesa de Análisis Político y Social. Pues como todos estos grandes programas en los cuales citamos temas de Oaxaca muy importantes, me acompaña pues, el compañero Fernando Gómez Cuevas. Hola. Y también, pues ya lo vieron en pantalla, tenemos un gran invitado, un invitado de lujo, un gran maestro al cual yo aprecio y admiro. Pues como muchos oaxaqueños sabemos quién es él. Él es el maestro Raúl Castellanos. Bienvenido, maestro, a la Mesa de Análisis Político y gracias por darnos también este espacio para platicar con usted. Gracias, para mí es un honor, al contrario, de veras, yo sé todo lo que hacen ustedes y esto de el análisis político a mí me parece que siempre es fundamental en torno a todas las cuestiones que están en el debate, porque afortunadamente el debate es algo que cuenta y que muchas veces forma opinión y que hace que a veces incluso que las decisiones puedan modificarse o tomar otro rumbo. Así que pues los felicito yo a ustedes porque la verdad es que no es fácil mantener un programa y un nivel. Eso cuesta porque para poder abordar un tema hay que informarse, hay que conocerlo, hay que husmear, por decirlo así, en los detalles, ¿no? Porque yo siempre he dicho que en una historia, siempre en una historia, atrás hay otra historia. Es decir, se dice que sucedió esto, qué bien, pero atrás de eso, ¿cuántas cosas a veces se tejen o se dan para que la historia incluso sea de esa forma? Entonces, gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes, le agradezco también a mi amigo Cornelio Merlín, a su operadora política que maneja todo lo que tiene que ver con la tecnología, y bueno, pues aquí estamos. Me da mucho gusto, Fernando y Sara Vargas, que ya también tenemos el gusto de conocernos. Y también, confíate que contigo sí no habíamos tenido oportunidad. Bueno, lo que pasa es que eres muy jovencito, más. ¿Verdad que sí? Estaba muy chavo. Estás muy chavo. O sea, lo estamos dañando en este programa. No, sí, joven, estás muy joven. No, pues sí, la verdad. Sí. ¿Cuántos años tienes? 40. Eso es un bebé. ¿Verdad? Sí, es un bebé. Bueno, usted también, ¿eh? También, Sarita es... No, yo tengo 40 y me veo de 20, imagínense. Qué son ustedes unos bebés frente a mí, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, maestro! Sí. Bueno, es que hay muchos detalles de la vida personal que yo podría comentar que se dieron cuando ustedes no estaban ni siquiera en la tierra, ¿no? Sí, no habíamos llegado todavía a Oaxaca. No habían llegado a Oaxaca ni a ningún lado. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en el movimiento del 68, en el 71, cuando conquistamos la autonomía de la universidad, que, bueno, van cambiando los temas y los detalles, las personalidades, y muchas veces algo que es positivo después tiene sus bemoles y se interpreta de manera diferente, pero los hechos históricos son hechos históricos. Ahí queda. No, además nuestras familias 100% oaxaqueñas, pues nos han hablado de toda la historia de Oaxaca, y eso es muy importante porque gracias a eso también conocemos su trayectoria y sabemos que pues usted es un precedente de opinión pública también acá. Gracias. Bueno, hemos estado participando en la vida política, en la vida periodística. A mí me gusta mucho el periodismo, fíjate, lo que son las cosas. Esa es una cosa interesante, perdón, que yo así la considero, porque
generalmente es o eres periodista o le entras a la polaca. Y en mi caso, yo he combinado las dos cosas. Y la verdad es que el periodismo me empezó a gustar, híjole, desde que era yo estudiante. Fíjate, les platico rápido. Rápido. En el 71 fui presidente de la Federación Estudiantil de la universidad e impulsamos la reforma a la ley orgánica para que se legislara la autonomía de la universidad. Y en el mismo 71, ya siendo presidente Echeverría, Luis Echeverría, pues dicen que el poder cambia, ¿no? Porque una cosa fue el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, que fue Luis Echeverría, sí, a quien muchos le adjudican temas que tienen que ver con la represión, y otra cosa es el presidente Luis Echeverría, cuando ya es presidente de la República, hace un cambio radical en sus formas de hacer política, ¿no? Es decir, ya entonces se vuelve un demócrata, convoca al diálogo y, entre otras de sus decisiones que toma, libera a los presos políticos del 68, entre ellos al ingeniero Eberto Castillo. Y entonces, en aquella época, invitamos al ingeniero Eberto a que viniera a Oaxaca, a la universidad, a dar una conferencia, a platicar con nosotros pues, sobre el movimiento, porque después del 68, la sociedad, sobre todo las sociedades estudiantiles, cambiaron mucho, las visiones estudiantiles, el compromiso de los estudiantes se fue mucho ya al tema de la democracia, al tema de la lucha social, al tema de la reivindicación popular, cambió. Entonces vino Eberto, recuerdo que acababa de salir de Lecumberri, vino él manejando su carro, venía con su esposa y con su hijita, era una niña, una niña prácticamente, que hoy es presidenta del Senado de la República, Laura Castillo, fíjate cómo es la vida. Bueno, y entonces, entre otros temas con el ingeniero, aquella ocasión que estuvo acá, conversamos sobre el tema de la autonomía. Y entonces él se emocionó, oigan, digo que ustedes están luchando por algo real, como lo están haciendo en Sinaloa, Nuevo León, etc. Y entonces él me dijo, fíjate que yo escribo todas las semanas en la revista Siempre. Siempre en aquella época era la revista política por excelencia y además de una gran pluralidad. Entonces me dice, hay una sección que se llama Tribuna de la Juventud. ¿Por qué no me permites que yo le diga a Pagés Hiergo era el director, que te dé un espacio y escribe sobre el tema de la autonomía en Oaxaca, de la universidad? Sí. Así fue como yo me empecé a involucrar en el tema periodístico, porque empecé a escribir en Siempre. Mi primer espacio fue la revista Siempre, Tribuna de la Juventud, ahí empecé yo a escribir. Luego ya escribía yo otras cosas porque me gustó. Sí, y ya nos fuimos así, pero bueno, perdón, ya, no, hasta ahí la dejo. Nosotros felices porque, pues, yo considero que siempre cómo empezamos y cómo nos empiezan a apasionar los temas, y empezamos a hacer desde esas trincheras muchos cambios, y se sumó a su tema político y el periodístico, ¿no? Y pues para una servidora, pues igual, ¿no? Vamos en el mismo tema. ¿Sí? Es que muy, también tú, Sara, tú sí, también estás aquí en el tema periodístico, porque esto es periodismo. Ajá, y también has estado en la polaca, ¿no? Sí, es la parte oscura de mi vida. No, mira, yo creo que estar en la política tiene que ver mucho con tu sentido personal. Sí, total. De cómo quieres trascender. Yo siempre he dicho que a veces se confunden las personalidades porque piensan que el poder es eterno y que es para el momento. Y yo creo que cuando se tiene una posibilidad de tener acceso a una posición de decisiones de poder, incluso, hay que pensar en la historia. ¿Cómo van a verte dentro de 20, dentro de 50 o dentro de 100 años? ¿Qué vas a representar? Porque eso es lo importante. ¿Cómo te van a ver a través de la historia?
el legado que tú dejes y de lo que tú hayas hecho, ¿no? Porque el poder se acaba, es transitorio. Se va, ¿no? Se va muy rápido. Más en estos tiempos de revocación, que en eso andan ustedes también, creo que han hecho análisis, ¿no? Sí, pues, y justo lo que está comentando, maestro, ¿qué opinión le merece el cómo se encuentra la vida política en estos momentos en el Estado? Algo que admiro de parte de su trayectoria, por ejemplo, es esta preparación constante que tenía en cada una de las responsabilidades a las que tuvo la oportunidad de acceder, de llegar. ¿Cómo ven estos momentos desde su opinión las personas que están ocupando estos cargos, estos representantes populares, pero también aquellos que tienen que ver con la administración pública estatal? Mira, yo te diría por principio de cuentas que en el ejercicio del poder siempre hay muchas circunstancias que inciden y cómo se llega al poder. En mi caso, yo he sido testigo de transiciones políticas importantes, porque evidentemente el 68 fue un momento fundamental en la vida de México, del mundo, porque los 60 fue la década de los grandes cambios. Me acuerdo que una ocasión yo hacía un programa hace unos años que se llamaba Sin Censura y entrevistaba yo a personalidades. Y una ocasión entrevisté o platiqué, porque más que todo eran conversaciones. Cuando tú tienes una entrevista, tienes dos opciones. Una, hacerla para polemizar, es decir, para cuestionar con quien estás. O otra, para escuchar sus testimonios y que el que diga cada quien lo que piensa y lo que quiere. Y en ese contexto, en los 60, por ejemplo, platiqué con Marcelino Perelló. Bueno, ahora en este siglo, pero bueno, con relación a los 60, donde él fue uno de los líderes principales del movimiento. Y entonces precisamente decía en su exposición que la década de los 60, después de la Guerra Fría, empezó a transformar al mundo. Fue la época, la década de los movimientos estudiantiles, de las luchas en África para la liberación de los pueblos, los movimientos, los grandes cambios en la música, en la poesía. Sí, es cierto, pues ahí están los Beatles, pero perdón, yo soy bitlero. ¿No? Entre cambios. En los 60 me acuerdo que él lo dijo. En los 60 surge el amor libre. El amor libre es cuando sale la píldora anticonceptiva. Entonces, los cambios, ¿no? Todos son cambios. Y bueno, evidentemente Oaxaca ha ido transformándose. Es decir, cuando a mí me tocó ser candidato a gobernador, a gobierno del estado, en 1992, fui el primer candidato del PRD a gobernador, pues eran otras condiciones políticas, sin duda. Eran condiciones complejas, en donde se da una circunstancia muy especial, que eso a veces hay que registrarlo. Fíjense, yo pondría dos elementos. Uno, el 88 fue una bronca para el PRI. Es decir, en lo personal yo pienso que incluso el ingeniero Cárdenas ganó la elección del 88 y finalmente hay negociaciones con el PAN, hay negociaciones de todo tipo y finalmente Carlos Salinas, se instala en la presidencia de la República. Y viene el 91, pero en el 91 las cosas cambian. Me acuerdo que en aquella época el regente era Manuel Camacho. Él fue designado por Salinas y su principal candidato para la legislatura local de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard, si mal no recuerdo. Y gana el PRI todo. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo te lo explicas que gane todo el PRI? Que no puede entrar ningún pluri, porque él iba de pluri para ser el líder de la Cámara local. Entonces cambian. Oaxaca, ahí te va. 2006, un gran conflicto, sin duda. Un conflicto con muchos matices y donde hubo
todo tipo de decisiones de todos lados. Y viene el 2007. Y gana todo el PRI. Y gana todo el PRI. Me acuerdo que en esa época, distritos. el que iba en primer lugar de la lista plurinominal del PRI para ser el líder de la Cámara era Jorge Franco, que era un hombre muy cercano al entonces gobernador, el más cercano, el secretario de gobierno, etc. Y no llega. ¿Qué? ¿Cómo te lo explicas? Son los grandes cambios, ¿no? Sí. Son los grandes cambios. Entonces, ahí vienen los temas y bueno, hoy gobierna la izquierda en Oaxaca. Hay una transformación, una transición en la década pasada, que es precisamente el nacimiento de Morena, ¿no? Con Andrés Manuel, todos los cambios que opera en la política partidista de la izquierda, la presencia de Andrés Manuel López Obrador, que fue presidente del partido también, del PRD, y después ya por razones también yo creo que de visiones internas que tenía tanto él como algunos otros compañeros del partido, de lo que era el partido del PRD, pues cambia y genera Morena. Hoy en Morena hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras que fueron del PRD, otros que fueron del PRI, otros que fueron de otros partidos. Entonces, es una transformación muy dinámica, la política es muy dinámica. En ese contexto, obviamente, hoy en Oaxaca gobierna lo que podríamos decir es una expresión de lo que fue esa izquierda, con el ingeniero Salomón Jara a la cabeza. Y cerca de él, pues muchos de los compañeros que en aquella época estoy hablando de mi época del 92 y los años siguientes, cuando tuve oportunidad de estar en el Comité Ejecutivo Nacional por invitación de Porfirio Muñoz Ledo, pues que se fueron formando, se fue transformando, y hoy gobiernan Oaxaca. No debo dejar de reconocer o de observar, pues que hay muchas caras también desconocidas, porque te voy a decir una cosa, les voy a decir una cosa que es real y se da en todas partes. El oportunismo siempre es algo que está presente. Y que muchas veces tú dices, bueno, y órale, ¿de dónde? Sí. ¿Por qué? ¿Qué historia? ¿Qué trae atrás? Y entonces eso evidentemente a veces hace perder la visión de cómo se debe gobernar. Entonces creo que estamos viviendo un momento importante para Oaxaca, con un gobierno evidentemente de izquierda, por lo menos se asume así como sus orígenes, porque lo de Gabino Cue de ninguna manera fue una cosa de izquierda, ¿no? Es decir, esa es otra historia de la que ya se ha dado ya se ha escrito mucho y se va a seguir dando. Y bueno, ahí queda. Esperemos que todos estos momentos que se están viviendo políticamente en Oaxaca, pues finalmente se trasladen a posicionamientos positivos para el futuro de Oaxaca. Yo veo que Salomón Jara tiene un estilo personal de gobernar. Digo, ese es el punto. Lo veo muy activo en las comunidades. Eso no se veía antes, digo la verdad. Creo que incluso parte de su agenda semanal la dedica para estar en los municipios. Y bueno, creo que la interlocución siempre es válida en esos momentos. Evidentemente también hay circunstancias que pueden no favorecer un buen gobierno, porque así es la lucha política. Hay quienes... en lo que yo no estoy de acuerdo es en los radicalismos. Es decir, yo creo que siempre hay que buscar la parte positiva y observar también lo negativo, y por qué no también comentarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es una etapa de transición la que estamos viviendo en Oaxaca. Vamos a ver qué sigue. Ha habido muchos cambios, ¿no? Cambiaron ya la ley para que haya un gobernador o gobernadora interina de 2 años, ¿no? Que ya ahorita dicen que ya están apuntadas
varias personalidades femeninas, es correcto y respetable, y también que varios actores políticos, pues también ya andan echando sus cartas a remojar para esos 2 años, otros están pensando en el 30 para que sean los 6, porque lo que se trata es de empatar con la elección presidencial. Esa es una decisión que desde hace mucho tiempo venía en Oaxaca generándose. Hoy ya se dio y bueno, esperamos que sea para bien. Pero eso desde tiempos del siglo pasado ya se hablaba de empatar la elección con el tema de la elección presidencial. Incluso en los 90 hubo una legislación, o desde los 80, que unió, no fue en los 90, que hizo que la elección de diputados concluyera con la de presidentes municipales. Porque antes, en agosto, julio-agosto, había la elección de diputados y en octubre era la elección de presidentes municipales y era sumamente complejo. Un año de actividad. Bueno, del electoral, pero el gasto político el desgaste era terrible. Por una parte, ya de entrada, organizar 2 elecciones no es lo mismo que organizar una, ¿no? Sí. Otro tema, por ejemplo, también que se dio en esa época fue el reconocimiento de los usos y costumbres y la separación que se dio con los sistemas normativos, porque me acuerdo que todavía en los 80s el PRI, todo lo que eran elecciones locales, asambleas de las comunidades, las asumía como triunfos del PRI. Sí, entonces, exacto. Sí. Entonces me acuerdo que en las finales de los 80s el PRI ganó 400 y tantos municipios, ¿no? Sí. Decía que ganaba 400 y tantos. Así estaban las circunstancias. Y en realidad de esos 400 y tantos, casi 400 eran de usos y costumbres, ¿no? Sí. Entonces, son los cambios. Ese es el punto. Esperemos que sea para bien. Obviamente, se van tomando decisiones que a veces generan contradicción. Ahorita, por ejemplo, lo que comentábamos fuera de aquí de cámara, cuando estábamos conversando, pues el tema de la revocación de mandato, ¿no? Que es un tema que está latente, que genera polémica y que vamos a ver hasta dónde también genera participación. Ojo, ese es el punto fino. Así es, maestro. Creo que sí, nosotros lo hemos tratado en diferentes mesas con varios actores políticos, unos a favor, otros en contra, como se dice, mucha efervescencia política, ¿no? En los temas de la revocación. Yo lo decía ahorita que estábamos hablando tras bambalinas, que también esta semana que fue temas de movilización en Oaxaca, tanto en el tema del magisterio como varias organizaciones sociales, también trabajadores de gobierno del estado, se hablaba que inclusive se iba a ocupar como un instrumento de presión, ¿no? Entonces, ya hay muchos factores que están entintando un proceso que se supone que tenía que ser como una prueba de la participación ciudadana, como usted lo comenta, ¿no? Sí, pues ese es el punto, porque a ver, ¿cómo se dice? Es ganancia de pescadores, ¿no? Al río revuelto, ganancia de pescadores. Al río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Porque todas esas cosas generan contradicción. Yo he visto, hoy además ha cambiado una cosa fundamental, las redes, ¿no? Sí, es decir, sí. Es otro mundo, ¿eh? Es otro mundo. Es un cristal. Sí. Completamente. Y para bien y para mal. Sí, claro. Porque muchas veces se utilizan negativamente, hasta para chantajear. Sí. Perdón que lo diga. Hay muchas cosas que se generan que no van con la realidad y que sin embargo se asumen como reales, como momentos y generan polémica. Entonces, creo que eso es una parte importante. Pero sí, yo creo que va a ser A ver, yo creo que aquí hay que separar. El hecho de que un gobernante esté dispuesto a ser evaluado
es correcto. Yo lo considero que es una actitud democrática. El que diga, a ver, evalúenme, mi sociedad, mis electores, evalúen. Ahora, ya el hecho de que una situación de tal magnitud se utilice y se manipule, eso ya no es correcto. Entonces, yo creo que ahorita hay un juego muy interesante, a raíz de lo que Sara dice, que es precisamente quienes no dudo que puede haber, no me consta, porque también eso hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen juicios de valor, que puede haber quien diga, bueno, yo soy líder, yo controlo, yo tengo organizaciones, yo esto, pues órale, a ver, ¿qué viene para acá de beneficio? Podría decirse incluso de beneficio para la colectividad o para mis agremiados o para mí, habrá quien lo pueda interpretar así, en el tema económico, en el tema social, en el tema político, y entonces cuestionar un acto que, vuelvo a repetir, en su esencia es democrático. La operación es ya diferente, porque aquí intervienen muchos factores. El costo de la elección, la participación del órgano electoral, que a veces parece que el órgano electoral como que tiene ciertas circunstancias complejas, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la operación de estos temas, y luego la participación ciudadana, que eso es lo más complejo, es lo más difícil, porque hasta hoy yo no he visto que haya un interés general de la sociedad para estar en este tema. He visto a los partidos, he visto a actores políticos, he visto, como tú lo comentabas, a organizaciones políticas de todo tipo que están, ¿no?, a favor e en contra. Hay radicalismo incluso en algunos planteamientos, ¿no? Pero no he visto yo que se haya despertado una participación social intensa, genérica. Y eso es muy importante, porque además la forma como se organizó el tema, o como está organizado, entiendo que ya este fin de mes ya tienen que tener ya tener todos los elementos, ¿no?, para llevarlo a cabo. Y luego hay un mes más en donde se tienen que juntar 300 y tantos mil firmas, o 308,000, sí, 308,000, para que eso valide que se lleve a cabo el proceso. Entonces, híjole, pues vamos a ver. Vamos a ver que está... Es complejo, ¿no? Sí. Es bastante complejo, y me parece que lo apunta bastante bien, maestro, cuando dice que la ciudadanía como tal no está participando. Pero mi pregunta más bien sería, ¿existen actualmente grupos totalmente ciudadanos? Porque lo puntualiza bastante bien, o lo precisa bien. Por un lado son actores que representan a partidos políticos y en situación en donde ellos determinan totalmente ser radicales. Por un lado, o estamos a favor de que continúe el gobierno, o estamos en contra. Y en este ejercicio, en este escenario, no se ve el reflejo objetivo, informativo, sobre si estamos planteando un ejercicio democrático, ciudadano, porque en estas condiciones nos encontramos los gobernados. Es decir, en temas de educación, ¿hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Se ha disminuido? Es cierto, de parte de quienes apoyan la continuidad del gobierno, hablan de la disminución de la pobreza, por ejemplo. Pero si somos bastante críticos y objetivos, esto tiene que ver más con una política federal, una implementación de una política pública que llevó a cabo el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el tema de los programas sociales. Sin embargo, es algo que está acuñando la administración actual. E insisto, aquí también de parte de aquellos que están a favor de que continúe el gobierno, no generan unos datos objetivos, certeros, precisos, no informan puntualmente qué es lo que están haciendo. Y por el otro lado, que también hay que ser críticos con esta parte, no están generando información objetiva para decir
consideramos que este gobierno ha fallado en temas de inseguridad, en temas de educación, en temas de economía, porque cuando llegó este gobierno estábamos en estos estándares, en estos indicadores, y actualmente, en lugar de favorecernos, han disminuido. Parece una pugna política o totalmente política entre quienes están a favor y quienes están en contra. Y ahí me parece que la ciudadanía también, hay que decirlo, se encuentra en un vacío, ¿no? En donde ellos no quieren participar. ¿Por qué? Porque tienen una decepción muy clara. El político históricamente es repudiado por la ciudadanía. Es muy difícil que el ciudadano se identifique con un político, política, quien de alguna manera puedo decir que lo logró en tiempos recientes fue Andrés Manuel. Y mucho tuvo que ver el recorrido que le hizo durante tantos años a todos los municipios en el país, ¿no? Fue el primer político que sí empezó a caminar municipio por municipio, y entonces la ciudadanía sí conoció a su candidato en ese momento. En estos momentos, algo que se le reconoce también al actual gobernador es precisamente esto, que ha caminado municipio por municipio. Me parece que ya va para la tercera vuelta, ¿no?, de los 570 municipios. Pero ¿hasta dónde la ciudadanía sí se está empoderando? Porque si recordamos, tanto en el 2022, que fue el primer ejercicio de consulta de participación ciudadana que lo llevó a cabo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aquí en Oaxaca únicamente participó el 23%, ¿no? En el caso de las más recientes elecciones al Poder Judicial, en Oaxaca únicamente participó el 17%. Entonces, en cuestión de datos, pareciera que todavía la ciudadanía no siente como suyo este mecanismo de participación ciudadana. Lo siguen viendo lo siguen viendo de carácter político, y ratificando lo que estás comentando, es no tenemos un punto de medición. No tenemos como claro también por parte del gobierno qué es lo que vamos a evaluar o sobre qué nos vamos a ir, porque también ellos, o sea, tienen el tema de las mañaneras, pero no es en temas de cifras o de proyecto, de cómo se maneja un proyecto de nación, un proyecto de trabajo. No existe una forma de medir en qué tan está mal, y se está catalogando únicamente por lo que se está diciendo, como dice el maestro Raúl. Al final de cuentas, las redes sociales son los que están diciendo que para la ciudadanía que si estamos mal o que si estamos bien. Y es de acuerdo a cómo yo lo estoy percibiendo, lo que hablábamos en una mesa, como está mi humor, podríamos hasta catalogarlo así: como yo estoy, publico si estoy feliz o no estoy feliz con el gobierno. Por eso esta mesa, la verdad, la hemos trabajado mucho, maestro, pues para darle voz a la ciudadanía. Claro. También, porque nosotros lo decimos, al final de cuentas la gente debe tomar en cuenta que no nada más es un tema de recursos, como en algunos días estuvo debatiendo en la Cámara de Diputados, sino también es un tema de la participación, y si la gente tiene las ganas de participar, porque lo vimos en la elección del Poder Judicial, que fue una apatía muy fuerte, y que la verdad es que se vio que tenían que encauzarla para que la gente participara. Y por eso también pues salieron los famosísimos acordeones, porque no entendíamos qué estaba pasando, ¿no, maestro? Y como se dice, la política es dinámica, pero estos ejercicios democráticos en sí empezaron cuando entró Andrés Manuel, lo decíamos en una mesa, empezó con la primera, que fue con el tema del aeropuerto, que también lo sometió. De Texcoco, ¿no? Que ahí está todavía la polémica, ¿no? Dicen sí, que estaba inundado todo era un lago. No. Bueno, sigue siendo un lago. Y también luego siguió con el tema de juzgar a los expresidentes. Ahí vimos que a veces no es lo que nosotros pensamos, porque cualquiera pensaría que la ciudadanía tenía ese espíritu de juzgar a los expresidentes y no hubo participación, maestro. No, además, porque nosotros vivimos en un régimen presidencialista, ¿no? Esa es la realidad. Yo recuerdo que precisamente para la elección del 2000, Porfirio Muñoz Ledo traía un proyecto de hacer un régimen semiparlamentario, una reforma de Estado. Y fue algo de lo que
motivó que hubiera una negociación política con Fox y Porfirio declinó su candidatura que tenía a la presidencia para apoyar a Fox. Creo que precisamente entiendo que Fox se había comprometido a impulsar la política hay un cambio de régimen político, que al final de cuentas no cumplió. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene que ver también mucho con el tema del tipo de gobierno que tenemos. Yo creo que también lo que ustedes están planteando es muy correcto, porque la ciudadanía debe estar informada. A veces falta información, o será información sesgada, o será información radical, lo que comentábamos ahorita, Sí. a favor o en contra, sí. Ya a rajatabla. No hay puntos medios. Y yo creo que no. Yo creo que los ejercicios democráticos también requieren de mucha información, de construirse adecuadamente, y lamentablemente en el país, perdón que lo diga yo, sí, esa es mi percepción, todavía sigue privilegiándose una falta de información política real para tomar decisiones en temas tan importantes como son una elección de lo que sea, desde presidente de la República hasta presidente municipal, en temas como los que se están haciendo ahora de las reformas políticas, como la del Poder Judicial, que otros temas también que están en el debate, como el tema de la ley de amparo, temas de esa naturaleza, ¿no? Entonces es complejo, porque además también la sociedad, y esto también hay que entenderlo, ha aumentado exponencialmente el tema de la sociedad, del número de posibles votantes o participantes. No es lo mismo hace 20 o 30 años de cuántos era el padrón electoral, a los más de 100 millones que son ahora, ¿no? Entonces, son muchos los factores que inciden, pero a mí me parece que lo que ustedes están haciendo es correcto, de despertar precisamente en la ciudadanía el interés de participación. Al final de cuentas, lo fundamental es la participación, pero bien informada. Y creo que hasta hoy todavía ese rubro no está cubierto al 100%. Entonces, por eso es que se genera tanta especulación. Gracias, maestro. Sí, nosotros en este programa, y lo decimos, quien esté con nosotros como invitado, porque al final de cuentas nosotros nos debemos a la información con veracidad, claro, a la ciudadanía. Entonces, nosotros tratamos, y lo decimos en cada mesa, de que la sociedad también tome su papel como sociedad. Nosotros lo dijimos de una forma configurada ese día, configurada, porque decíamos, bueno, le diste las llaves de tu tiendita, le entregaste las llaves, le entregaste todo y dejaste la tiendita, ¿no? Pero pues es un tema de estar pendiente, también ahí involucrarte, o sea, sí pusiste a alguien encargado, pero también tienes que saber qué está pasando. Y esa es la parte que también nosotros, en lo particular, Fer lo dijo ahorita, o sea, nosotros creo que el principal tema es qué tanto se está involucrando la ciudadanía y qué tanto tiene ganas de hacerlo. Y si es por una falta de conocimiento, entonces los organismos que están participando para esta convocatoria deberían enfocarse, más que en el tema de estarse tirando, enfocarse en que la ciudadanía le den ganas, ánimo de volver a participar ciudadanamente. Porque además en Oaxaca eso se ha dado, aquí las mismas votaciones de gobernador han sido bajas, perdón que lo diga, pero el nivel de participación es bastante reducido en Oaxaca, lamentablemente, más que en otros estados. Ha disminuido, porque sí hubo momentos, incluso en la elección de Gabino Cue, me parece que hubo una participación bastante considerable, como gana Gabino Cue, y que el segundo lugar, que en este caso fue Biel Pérez Magaña, igual tuvo a pesar de que sí, fue una votación alta, sí. Una votación mayor que la actual, de la actual y de Murat. Sí. Pero efectivamente, aquí ya empieza a ver. Porque fíjate que ahí sí se despertó una gana de participar, porque había mucho, perdón que lo diga, pero ya esa es mi percepción o mi conclusión a la que yo llegué, como que sí había ganas de un cambio de régimen. Por eso es que la desilusión de Gabino Cue es terrible, de su gobierno, porque fue un pésimo gobierno, fue el peor gobierno que hemos tenido en los últimos 100 años
en Oaxaca en todos los sentidos. Y Desde eso la que fue corrupción. coalición. Ni cómo ayudarse. Entre comillas, ¿no? Pero vamos, en fin, ese es el punto. Sí, en esa elección sí se despertó más el ánimo tienes la razón, La ciudadanía, de la ciudadanía, sí. Fueron votaciones altas, arriba del 500,000 para cada uno. Sí. Y es esto, que entonces la ciudadanía empieza a decepcionarse todavía más de los temas políticos y empieza a participar todavía menos. En teoría de juegos nos hablan de un vacío, por ejemplo, y trata de explicar justo por qué la gente de repente no participa. Y voy a poner un ejemplo. A lo mejor a mí me gusta el mole, a mí me encanta el mole, pero únicamente me ponen una sopa de letritas y por el otro lado me ponen un caldo, así sin pollo, sin nada. Entonces la ciudadanía dice, pues es que a mí me gusta el mole, o me gustan las tlayudas, las quesadillas, y estas son las únicas opciones que me dan. Entonces empieza a haber un vacío. Y justo lo que trata de explicar en este vacío es que ya alguien determinó quiénes van a ser los actores que participen. Y entonces, ¿qué le pasa a la ciudadanía? Pues ya no tiene opciones. Claro, se desilusiona. Efectivamente, y eso conduce también a que haya una menor participación ciudadana. Y justo es lo que ponemos en la mesa. Al tener dos acciones políticas que se encuentran en estos momentos, los que están a favor y los que están en contra, la ciudadanía no se ve identificados ni con los que están a favor ni con los que están en contra. ¿Por qué? Porque el discurso ya está viciado. Ya los que están a favor, que siga la primavera, que porque se han hecho grandes cosas, pero como tal no le informan a la ciudadanía y tampoco bajan a la ciudadanía para darle a conocer más allá de sus preferencias, porque es válido tener una preferencia de una continuidad porque uno apoya ese gobierno o porque uno simpatice con ese gobierno, pero aquí lo que se busca primero es despertar conciencias para que la ciudadanía lo vea esto como algo propio, como algo suyo. Mientras tanto, los actores políticos lo hacen suyo y hacen que la participación ciudadana no se empodere. Pues sí, es un gran reto. Sí, Bastante fuerte. Es un gran reto. Pues los felicito con lo que están haciendo, qué bueno que estén despertando conciencia, eso es fundamental. Gracias, maestro. Y bueno, pues vamos a ver en qué termina. Pues vamos a... No va a vivir mucho el que no lo sepa. Y bueno, queremos agradecerle Hombre, al por contrario. habernos recibido, por darnos esta oportunidad también de platicar con usted. Además, usted es una enciclopedia viviente, No, maestro. hombre, por favor, no me digas. le gusta que yo lo diga, yo lo sigo diciendo. Usted es un gran maestro político, social. Y para nosotros también aprendemos muchísimo. Y la mesa de análisis es justamente para eso, para darle la información a las personas y a veces hablarlo lo más disperso posible, más sencillo. Así, para que la gente entienda. Y pues siempre nos dirigimos a aquellos que están en el día a día trabajando, ¿no? Nuestros compañeros que están en el transporte público, nuestros compañeros que son albañiles, las compañeras que hacen tortillas, porque al final de cuentas ellos son los que esperamos que participen, ¿no? Claro. Entonces queremos la información para todos nosotros que somos el pueblo de Oaxaca. Al final de cuentas nosotros somos el pueblo de Oaxaca, ¿no? Así es. Y pues, Fer, algo antes de terminar. Pues muchas gracias, maestro. Siempre es un lujo el poder escucharle, no solamente por esta experiencia que es probada y comprobada, sino por todo el conocimiento que tiene. De verdad, yo creo que cada día nos hace falta más en Oaxaca la opinión pública. Y considero que esta ha ido en disminución y que solamente de esta manera escuchar a voces autorizadas, podría atreverme a llamarlas así, la gente, la sociedad puede estar bien informada y además puede generar un criterio propio. Claro. ¿No? Gracias, Maestro, muy amables. La cámara es suya. Un saludo, un mensaje a toda la ciudadanía oaxaqueña que nos ve por SMS Noticias México y Gracias. nos escucha por Radio Superación. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes dos la invitación para conversar y bueno, la invitación a todos. Yo diría que algo que le diría yo a los jóvenes,
lean, fórmense bien. Fíjense que en el pasado era fundamental estudiar, leer. Sí. Hoy se van más por el inmediatismo, lamentablemente. Creo que eso hace falta precisamente para ir generando esa conciencia de participación que ustedes están comentando. Y bueno, pues un saludo a todos las y los oaxaqueños que nos ven. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias a mi amigo Cornelio Merlín. Y bueno, pues seguimos en contacto. Claro. Y vamos a ver qué pasa. Pues Vamos a ver, esperemos nos vuelva a recibir otra Cuando quieran, nos platicamos. Y volvemos a platicar de esto, a ver cómo nos fue. O de otros temas también. ¿Saben qué? Son fútbol. muchísimos temas que se nos olvidan a la mente. Nosotros como niños en dulcería, nosotros queremos preguntar y preguntar. Pero bueno, vamos a dejarlo pendiente, maestro. Sale. Y pues para la próxima también con su famosísimo mezcal, maestro. Yo les quiero decir, el maestro trae una marca de mezcal buenísima, pero vamos a hablar de eso y nos va a platicar cómo surge esta inquietud por el tema del mezcal. ¿Le parece en la próxima entrevista? Claro, cuando gusten. Perfecto. Sí. Pues No hay esto bronca. fue Mesa de Análisis Político y Social con Fernando Gómez Cuevas, con nuestro magno invitado el día de hoy, con el maestro Raúl Castellanos. Mi nombre es Sara Vargas y nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación agradece la aportación y colaboración periodística de sus representantes en Honduras, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Estados Unidos y Azerbaiyán. ECMC Noticias Internacional, periodismo sin fronteras y compromisos gubernamentales o partidistas. La voz de los sin voz. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ser extendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias, mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.